Estamos en comunicación ya mismo con Maximiliano Aguiar, es investigador en opinión pública y estratega político, además preside la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Aguiar afirmó que Milei se ha ganado rápidamente muchos enemigos nuevos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Maximiliano Aguiar, aquí Alejandro Gomel y todo el equipo de Modo Fontevecchia. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchos enemigos, decías, muchos enemigos nuevos tiene Milei. Sí, Milei es una figura que, como varios dentro de su espectro político, prioriza históricamente el conflicto por sobre el consenso, que son las dos patas, digamos, de la política. Y en ese contexto, casi su proceso de instalación pública ha tenido que ver con la construcción de enemigos y la generación de una épica que tiene que ver con la lucha contra un otro, más que con la construcción del consenso, ¿no? Y esto pasó en la campaña electoral, fue en la pre-campaña, en su proceso de instalación pública, en la campaña también, y ahora en esta primera etapa de su gestión de gobierno también ha sido uno de los elementos nodales, digamos, de esta construcción. Escuchaba unos minutos antes que hablaban de Nacho Torres, por ejemplo, pero lo cierto es que la construcción del concepto de la casta y esa casta como aquello que impide que la Argentina avance ha sido una forma de construcción política de Milei. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Una cosa es en campaña, otra cosa es en gestión. Ha ido encontrando también Milei en este modo de hacer política algunos límites a la posibilidad de conseguir logros de gestión. Y en ese contexto, la ley ómnibus, el DNU, etcétera, ha encontrado un límite en un espacio que él ha vilipendiado de manera permanente, que es el Congreso, digamos, el Poder Legislativo en general. Y bueno, ahora está encontrando o está intentando, y el discurso de este viernes está intentando, me parece, reconstruir esa narrativa de tal manera que le permita ya no solo ser sólido en términos de posicionamiento, sino también obtener aquello que necesita para poder gobernar. Vos ves ahí en ese discurso, algunos decían fue una especie de paso atrás, tuvo que recular y llamar a los gobernadores a un diálogo. Otros dicen, no, Milei sigue yendo hacia adelante. ¿Qué lectura terminás haciendo de este llamado a los gobernadores? Sí, en principio es una redefinición estratégica, ¿no? Porque da la sensación de que más allá es un cambio de estrategia respecto a lo que venía haciendo. Inicialmente hay que recordar que para tratar de obtener la sanción de las leyes, lo que hizo fue negociar en Cámara de Diputados. Bien, entonces hubo reuniones con diputados, etcétera. El interlocutor eran los diputados. Bueno, ha cambiado de interlocutor. ¿Es eso retroceder? No estoy seguro, me da la sensación de que es más bien redefinir su estrategia política, porque cuando esa ley no se aprobó, no fue contra los diputados, sino contra los gobernadores. Entonces encontró ahí ese rival político y ahora está intentando, a partir del alineamiento que la mayoría de los legisladores oficialistas en el país tiene con sus gobernadores, reconstruir desde ese lugar una estrategia de relanzamiento, te diré, muy pocos meses de haber asumido de su gobierno, a partir de, primero, asfixiar a los gobernadores. Dijo que iba a hacerlo y lo hizo. Digo, basta hablar un par de minutos con cualquier gobernador, más allá de los más visibles, para ver que están asfixiados en términos fiscales. Entonces ahí su estrategia de ligar la aprobación de la ley bases a este pacto fiscal con gobernadores que, como digo, están en una situación de necesidad muy importante, lo cual además me parece que a ellos les permite salir de una encerrona política en la cual se habían metido junto con Milei y que los ponía en una situación en la cual no podían estar del lado de Milei, pero al mismo tiempo les era enormemente costoso estar del lado de enfrente. Y creo que por eso la recepción bastante amable, diré, inicial de los gobernadores a estas propuestas de Milei, aún incluyendo estas, el Pacto de Mayo, como un espacio donde van a poder transaccionar políticamente, negociar, que es lo que Milei en general ha dicho que está muy mal, pero que está ofreciendo en esta etapa. Maximiliano, lo sumamos a Claudio Mardones también al diálogo. ¿Qué tal, Aguiar? Buen ¿Qué tal, día. Claudio? Y en este contexto, ¿cómo queda el PRO? Porque, bueno, recordemos que el partido fundado por Mauricio Macri tiene un bloque, bueno, casi 40 voluntades conducidas por Cristian Ritondo, votaron en
general, en particular la ley ómnibus, fue el único bloque que estaba dispuesto a votar en particular los 383 artículos. No quedó demostrado porque volvió a comisión, pero algunos consideran que después del discurso del presidente de este viernes por la noche, bueno, queda mucho más desdibujado el acuerdo con Mauricio Macri y también queda en un segundo plano el rol del PRO, más teniendo en cuenta que falta tan poco para la elección de su próximo presidente. ¿Cómo analiza la coyuntura del PRO en este momento? Bien, a Milei con el PRO no le alcanzó, porque lo cierto es que se respetó evidentemente el pacto previo de apoyo y con eso no alcanzaba. Creo que al ver esto, Milei da la sensación de que da por sentado que el PRO va a seguir apoyando y necesita ampliar su base de sustentación. Creo que esto tiene más lógica que lo que se planteó inicialmente ante el fracaso de la ley de bases, que fue una especie de fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, partidos que en términos económicos tienen muchas similitudes, pero en términos casi de surgimiento político, de características de sus líderes, etcétera, son muy, muy diversos, muy disímiles. Entonces da la sensación de que la idea de estar cerca del PRO sigue vigente, pero, y hay un poco de realpolitik del presidente, ha entendido que con eso no alcanzaría para poder llevar adelante su muy ambicioso plan de gobierno, y en ese sentido da la sensación de que en esta etapa el PRO podría pasar a ser un aliado más y no el único aliado del gobierno para poder sobrevivir políticamente. Y digo, da la sensación porque son los movimientos que ha tomado Milei en el discurso presidencial, que además me pareció una pieza bastante lograda, te diré, más allá de lo que uno pueda pensar sobre el contenido, una pieza bastante lograda. Y digo esto porque en muchas ocasiones Milei ha terminado dinamitando algunas construcciones que había hecho en discursos políticos anteriores a partir de declaraciones ad hoc en distintos momentos o de tweets. Con lo cual, la característica personal, te diré, del líder podría llegar a boicotear esta construcción, que claramente es una construcción pensada en etapas, con nuevos interlocutores y con nuevos objetivos, que le ha permitido ocupar el centro de la agenda pública con cierto nivel de independencia respecto del PRO. Entonces, creo que esto va a redefinir un poquito los próximos meses de la política argentina, y da la sensación de que deberán sentarse a conversar seguramente de nuevo con los líderes del PRO para ver qué características establece la alianza ad hoc que se ha llevado hasta ahora en el gobierno. Clarísimo, clarísimo, y por supuesto que vamos a seguir atentamente lo que suceda durante toda la semana. Gracias, Maximiliano Aguiar, investigador de opinión pública, estratega político. Gracias por esta comunicación aquí con Modo Fontevecchia. Un placer, un abrazo. Hasta luego.